Amigos, amigas, sean bienvenidos, bienvenidas a otro día en mi canal. Me da muchísimo gusto que estén aquí. Si no me conoces, mucho gusto. Me llamo Anet Paleo y hoy quiero hablar de básicamente algo con lo que yo creo que todos batallamos. Y es con a veces hacer cosas que a lo mejor ya no queremos hacer, pero no podemos dejar de hacerlas. O hacer cosas que sabemos que nos están dañando, pero por alguna razón ahí seguimos. Y voy a empezar a hablar de esto desde el enfoque, como el enfoque del trauma. Porque esa es de las principales cosas que les quiero decir. A veces hay muchos hábitos o muchos comportamientos que nosotros tenemos y su raíz es el trauma. Su raíz es algo que no hemos arreglado. Su raíz es algo que no hemos sanado quizá. Y mientras tú no arregles eso, obviamente el comportamiento, el hábito, lo que piensas, lo que haces no va a poder cambiar. ¿Por qué? Porque primero tenemos que cambiarlo de adentro para que lo externo también pueda ser cambiado. O sea, como siempre les he dicho, creo que millones de veces ya, hay que arreglar lo que estás pensando, o sea, hay que renovar la mente para que así puedas cambiar básicamente toda tu vida, porque va a cambiar tu forma de actuar, va a cambiar tu forma de ver las cosas. ¿Por qué? Porque ya tienes otros pensamientos. Y un ejemplo que puedo dar, hay muchísimas situaciones obviamente, pero me acordé de este ejemplo porque creo que es muy común y es como por ejemplo decir ¿por qué sigo saliendo con los mismos tipos de hombres? Y obviamente estoy hablando de un tipo de hombre que no me hace bien, pero siempre escojo a todos iguales. Y mira, esto puede ser por muchísimas razones, obviamente, o sea, no puedo dar solo una respuesta, pero usualmente a veces es porque tú estás atraída a algo en específico que a lo mejor hombres tóxicos tienen. O sea, a lo mejor sin darte cuenta, sus características tóxicas o ciertas características que en realidad no son buenas te atraen, pero es porque también hay algo tóxico dentro de ti. Hay algo que no has cambiado, hay algo que no has sanado. Y obviamente, lo vuelvo a decir, si tú no cambias eso, vas a seguir escogiendo al mismo tipo de hombre. Y a veces también empiezas a salir con estos hombres porque estos hombres también están viendo algo en ti, o sea, les atrae algo de ti, o a lo mejor se aprovechan de algo que ellos ven en ti y por eso sigues atrayendo a los mismos tipos de hombres. Por a lo mejor comportamientos que tienes, que están guiados obviamente por tus pensamientos y o sea, volvemos a lo mismo. Todo esto, toda su raíz puede ser el trauma. Y antes de seguir, o sea, dándote ejemplos o seguir hablando de esto, cuando yo hablo de trauma, a veces la gente dice como que no, yo no tengo nada de trauma porque, o sea, eso es para la gente que la abusaron sexualmente o que le hicieron esto, que le hicieron el otro. El trauma es hasta lo más mínimo. O sea, cualquier cosa te pudo haber afectado. Cualquiera, y no tiene que ser algo grande porque también depende de ti, también depende de cómo la persona lo recibe, porque para una persona algo puede ser traumático y para la otra persona a lo mejor eso es como que nada que ver, o sea, no me afectó en lo más mínimo. Entonces, cuando yo hablo de trauma, puede ser hasta, por ejemplo, ¿sabes qué? Mi papá sí estaba en la casa o mi mamá sí estaba en la casa, pero me ignoraba mucho. Sí, siempre sentí su amor, es una mujer o un hombre, o sea, mi madre, mi padre me ha amado, pero en sí a veces estaba ausente emocionalmente. ¿Y cómo lo tomé yo? ¿O cómo lo tomó la niña de 5 años? ¿O cómo lo tomó el niño de 8 años? Cuando yo más los necesitaba o cuando yo les pregunté esto y desde ahí, como ahí me ignoraron, ya no les volví a preguntar cosas y eso una cosa llevó a otra cosa y ahora por eso tengo este comportamiento, tengo este hábito, por eso batallo en mis relaciones, no solamente amorosas obviamente, sino también, o sea, en mis amistades y todo ese tipo de relaciones. Cosas pequeñas pueden llevarte a tener un hábito o un comportamiento que no te agrade, que sí te afecte en la vida y todo viene por algo, por un pensamiento, por una mentira que te empezaste a creer basado en lo que te pasó, basado en los hechos, en las circunstancias, en el ambiente en el que viviste o en el que estuviste o en el que experimentaste lo que sea que hayas experimentado, aun cuando tú no estés como consciente de eso. ¿Por qué? Porque a veces es difícil, honestamente. Toma mucho trabajo y aun cuando tú seas una persona que seas como que te enfoques mucho en ti, seas muy consciente de ti, aún cuesta trabajo a veces saber por qué haces ciertas cosas. Es por eso que yo he
he ido a terapia para saber como que por qué hago ciertas cosas o por qué quiero ciertas cosas, y aunque a veces sepa o más o menos entienda por dónde va el asunto, aún así tengo que ir, y a veces también le pregunto a Dios, o sea, tú revélame lo que hay en mi corazón. Esa es una de las cosas que de hecho le pregunté hace como unos 4 meses, en donde le dije, ¿por qué quiero tanto la atención como de estas ciertas personas? O sea, no... Era una atención como que yo decía, bueno, no estoy aquí para explicar todo eso, porque si no se me va a hacer el video más largo, pero es algo que obviamente yo no entendía. Entonces era como que, ok, necesito que me reveles esto, que me enseñes por qué, para yo poder sanarlo. ¿Por qué? Porque no me agrada, porque no es normal, porque eso te puede afectar, como querer mucho la atención de ciertas personas, te puede afectar porque ya les estás dando mucho poder a esas personas, etcétera, etcétera. Y bueno, para regresar a lo que estaba diciendo, si tú tienes ciertos traumas o ciertos vacíos o ciertas cosas dentro de ti que has ignorado, y a lo mejor es porque no las sabes o a lo mejor sí las sabes y las has ignorado, puede que esas mismas cosas sean las que te están haciendo hacer cosas que te están afectando, que te están lastimando, que te están dañando, que te están haciendo creer mentiras y pasar por experiencias dolorosas que no deberías de estar pasando. O sea, es a veces el trauma el que nos está jugando un mal juego. O sea, no eres tú. No es como que hay, porque mucha gente diría, por ejemplo, en este ejemplo de escoger a los mismos hombres, mucha gente a lo mejor diría, porque soy tan tonta. Y no es que seas tonta, volvemos a lo mismo. O sea, muchas de las cosas que la gente puede hacer no es que sean tontos, no es que no aprendan, no es que haya algo malo con ellos, sino es que básicamente no están atendiendo lo que hay dentro, lo que los está llevando a hacer esas cosas o querer hacer esas cosas que saben que básicamente los tienen encadenados o los tienen en un círculo vicioso, los tienen en una adicción, algo que no pueden romper. Algo que quizá vuelves a lo mismo y una y otra vez, y no es por ti, lo vuelvo a decir, puede que haya algo más, algo que se tiene que atender, porque si no, eso que tienes dentro de ti o el trauma va a tener muchísimo poder sobre ti toda la vida, si es que lo dejas. Depende de ti, si tú lo dejas va a seguir teniendo poder y más poder, o sea, ese poder va a aumentar porque eso se va a cimentar más dentro de ti. O sea, va a crecer más, y a lo mejor si te estás creyendo una mentira, si estás pensando muchas cosas que no son correctas, que te están afectando y que te están llevando a ese comportamiento, a lo mejor esos mismos pensamientos te pueden llevar a otros pensamientos también, y así va la cadenita. Y por eso siempre les he dicho en todos mis videos, o sea, cuiden lo que están pensando y cuídense lo que están creyendo. Otro ejemplo que te puedo dar es a lo mejor, ¿sabes qué? Porque siempre cuando estoy a punto de casarme o a punto de andar con alguien o formalizar algo con alguien, siempre me saboteo a mí misma o a mí mismo. ¿Por qué? Tendríamos que ver qué es lo que estás pensando. Porque a lo mejor tú viste algo de chiquita o a lo mejor en el matrimonio de tus papás viste algo que tú misma o tú mismo te empezaste a hacer una narrativa, o sea, te empezaste a contar una historia a ti. Todos nos contamos historias, ya sean buenas o ya sean malas. ¿Qué es lo que te estás contando? A lo mejor te empezaste a contar, ¿sabes qué? El matrimonio no funciona o el matrimonio no sirve de nada. Si no me caso, no voy a sufrir tanto como sufrió mi mamá o como sufrió mi papá. O ¿sabes qué? Todas las mujeres son iguales o todos los hombres son iguales. Si me caso, ahorita me trata bien, pero después, ¿quién sabe? Y todas estas cosas que a lo mejor vienen desde joven y a lo mejor no te estás dando cuenta porque o sea, a lo mejor yo te doy este ejemplo y tú dices, no, pues, o sea, realmente no siento que piense eso del matrimonio de mi papá o de mi mamá. No lo sabes, o bueno, está en el subconsciente. O sea, no es algo como que puedas pensar como que sí, estoy siendo afectada por eso. No. Por eso les digo, no es tan fácil a veces saber por qué hacemos lo que hacemos. Ahora, aquí es donde quiero cambiar un poco el video, por así decirlo, en la forma de que hay muchas cosas que vienen, y a lo mejor hago un video de esto después, que vienen por maldiciones generacionales. No sé si esto es algo que hayan ustedes escuchado. Pero o sea, mis antepasados o mi familia batalla con lo mismo. Está en nuestra sangre, es la maldición generacional. O otra cosa que también puedo decir es el simple poder del pecado, es el simple poder de la tentación. Es algo que honestamente, y yo lo digo de experiencia después de otras cosas que también voy a contar, es algo que si tú te conectas con el poder de Dios, el poder del pecado se rompe y Él te ayuda a romper con todo eso.
Y puede ser a través del tiempo o puede ser luego. Y puede ser una combinación de los dos también. Es necesario ir a terapia, pero también con el poder de Dios se va a romper eso. Es como que es una liberación básicamente. Te libera de eso. O sea, por eso no sé si has escuchado, no sé si eres cristiano o no, pero no sé si has escuchado como que Dios me libertó, Dios rompió mis cadenas. Jesucristo rompe las cadenas. Todas estas cosas es por algo, no nomás se dice porque sí. Es porque hay poder en lo que hizo Jesucristo, hay poder en su nombre y hay poder en su sangre. Y la verdad hay muchísimas cosas que de mi vida se han roto por eso. Otra cosa que quiero decir también, en este tema de a lo mejor sabes que yo no quiero hacer las cosas que hago, no sé cómo tener disciplina o no sé cómo pararlo o no sé por qué siempre caigo. Ahora quiero hablarte de básicamente tú ponerte los límites. ¿A qué me refiero con esto? Hay ciertas cosas que son muy normales del ser humano. O sea, por ejemplo, digamos que yo estoy casada. Digamos que yo estoy casada y tengo a mi esposo y miro a este otro hombre que está bien guapo. Y siento mucha atracción física y mucha atracción sexual por este otro hombre. Y es un hombre, como lo digo, es un hombre muy guapo, es un hombre muy atento, es un hombre que dices, wow. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Por qué? Porque quiero honrar obviamente mi matrimonio, porque este es el hombre para el cual elegí estar toda la vida, porque no quiero engañarlo. Voy a poner límites. A lo mejor este hombre, que también se me hace bien guapo y todo, trabaja conmigo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo no voy a acercarme a este hombre. Yo no le voy a empezar una conversación. Voy a tratar de hacer todo lo posible para evitarlo amablemente, obviamente. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que si tú agarras el anzuelo, por así decirlo, si puedo dar esta metáfora, si tú agarras el anzuelo te va a llevar a una parte. O sea, si tú te enganchas, el anzuelo te va a ir jalando, ¿no? O sea, es como cuando pescas. ¿Qué haces tú? El pez agarra el anzuelo y tú lo vas jalando poco a poco y poco a poco. ¿Por qué? ¿Cuál es la meta de eso? Porque quieres agarrar el pez. ¿Y cuál va a ser el fin del pez? El pez se va a morir. Así es con muchas cosas en nosotros los seres humanos. Tenemos que tener cuidado de no agarrar el anzuelo para ciertas cosas, cualquiera sea la tentación o la cosa que tú quieres hacer y que quieres hacer pero no quieres hacer al mismo tiempo. ¿Sí me explico? O sea, ese dilema que creo que todos los seres humanos hemos tenido, lo quiero hacer pero sé que no me va a hacer bien, lo quiero hacer y se va a sentir bien en el momento pero después ya no. Tienes que cuidar de no agarrar el anzuelo, porque una cosa lleva a otra y puedes terminar destruyendo cosas que ni te imaginas. Cada decisión que tú tomes te afecta. ¿Afecta tu futuro? Claro, hasta la más mínima, porque a lo mejor haces una decisión que dices, bueno, es algo mínimo, pero eso se puede convertir en algo más grande. Nuestra vida realmente, si te pones a pensar, está hecha de decisiones. Las decisiones, por más pequeñas que sean, te van a llevar a otras partes. Y esas decisiones son lo que forman tu vida, son lo que forman tu futuro, son lo que forman tu destino. Hay muchas cosas que son importantes en tu vida, que si tú no las cuidas, que si tú no cuidas tu mente, que si tú no te pones a tener disciplina, las vas a perder. O no vas a lograr las cosas que quieres, o no vas a llegar a donde quieres llegar, o no vas a ser quien tú quieres ser. ¿Por qué? Porque estás cayendo en las mismas cosas, porque no tienes disciplina, porque no tienes visión, porque no te estás enfocando en lo que verdaderamente importa. Pero bueno, amigos, ya terminé el video. Es lo que les quería decir. Espero que tengan muy bonito día. Cuídense muchísimo y primeramente Dios, nos vemos el siguiente jueves.